En los medios de comunicación y en nuestras redes sociales muchas veces nos encontramos con las noticias de que acaban de liberar a alguien que fue detenido. Y claro, podemos pensar que se trata de temas de corrupción, que los jueces no hacen bien su trabajo, incluso nosotros juzgamos a los jueces. Pero, ¿por qué podrían liberar a una persona que presuntamente cometió un delito y acaba de ser detenida? Bien, aquí en Legalmente te lo vamos a explicar. Aquí ya conocemos lo que son las detenciones, vimos los tipos de detenciones que hay, que por cierto, si no has visto esas cápsulas, lánzate a ver esas cápsulas para que puedas entender lo que vamos a analizar el día de hoy. Porque la persona detenida también tiene sus derechos, por supuesto, porque hay algo que no tenemos que olvidar. Las personas, sin importar lo que hayamos hecho frente a la ley, las personas tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y, por supuesto, las mismas obligaciones. Entonces, cuando a una persona se le detiene, también se le van a dar sus derechos. Y es importante analizarlos. Y en esta cápsula vamos a analizar los primeros dos. Nos vamos a concentrar en debido proceso y en el derecho a la presunción de inocencia. Porque es cierto, nos parece ilógico que hayan liberado a una persona que acaban de detener. Sin embargo, el primero de los derechos, que es el debido proceso, es un derecho muy fundamental porque es justo aquí donde se pueden empezar a ver ciertas irregularidades en el trámite del proceso, en el trámite de la detención, en el trámite del juicio. Y probablemente por estas mismas irregularidades, en nuestras cápsulas anteriores, nosotros ya explicamos cómo deben de ser las detenciones, cuáles son las diferentes formas de detenciones penales y cuáles son los pasos y las reglas que hay que seguir y que hay que cumplir para que estas detenciones sean legales. Bien, precisamente cuando no se siguen estas reglas de la detención, una detención puede resultar ilegal y entonces ya no se puede seguir reteniendo a la persona como detenido. Pero ¿esto quién lo puede hacer? Solamente los jueces. Vamos a explicarlo más simple. Está una persona a la que se le acaba de detener. La ley nos indica desde, acuérdense, nuestra Constitución Federal y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, estas leyes nos indican que como ya se le detuvo a la persona, se le tiene que poner a la autoridad a su disposición de forma inmediata. ¿Eso qué significa? Que una vez que se agota el proceso de detención, los policías o los primeros respondientes que detuvieron a la persona tienen que presentarla frente al juez de inmediato. No es lo detuve y entonces me voy a hacer otro trámite, me voy a hacer otras diligencias, me voy a descansar y después ahora sí voy y lo pongo en detención. Voy y lo pongo frente a la autoridad. No, así no es. Es lo detuve y de forma inmediata tengo que dirigirme al juez, tengo que ponerlo frente al juez. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que va a hacer ese juez es revisar que el trámite de la detención se haya realizado bien, de que se hayan seguido las reglas, de que se hayan seguido los pasos, el 1, 2, 3, y no podemos saltarnos absolutamente ningún paso, ningún escalón, ninguna posibilidad. Si la ley nos dice cómo hay que hacer el proceso, hay que hacerlo de esa manera. Por eso se llama debido proceso, hacer el proceso como se debe, así de simple. Y este debido proceso es aquello que garantiza que a la persona se le dé una justicia, es decir, que si está siendo enjuiciada porque presuntamente cometió un delito, bueno, que se le juzgue con todos sus derechos, con todas sus garantías, con todas las oportunidades que la ley le da. Ahora, entendido el debido proceso,
aquí es donde nos damos cuenta por qué pueden ocurrir las liberaciones. Fíjense, esto no es tan complicado como parece. Vamos a ejemplificarlo. Se detiene en la calle a una persona porque se presume que cometió el delito de robo o cualquier delito que tú supongas. Cometió un delito, es detenido. La ley indica que una vez detenido, tiene que ponerse a disposición de la autoridad. Eso significa, tiene que presentarse frente al juez. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo detuvo? Normalmente los primeros respondientes, también llamados policías. Entonces, se lleva frente al juez para que sea él quien analice si esa detención siguió o no todas esas reglas. Y si no siguió esas reglas, para el juez es una detención ilegal. Pero fíjense algo bien importante, en ese momento el juez no está diciendo si sí o no cometió el delito. En ese momento el juez no va a juzgar, no va a analizar las pruebas ni siquiera. Ese momento es única y exclusivamente para que sea esa autoridad quien diga si en la detención se siguió el debido proceso, si se cumplieron las reglas señaladas. Si es así, el proceso penal, el juicio, la investigación siguen su curso. Pero si no es así, si se faltó por lo menos a uno de los pasos, para el juez eso va a significar que la detención no fue bien realizada, que la detención es ilegal y por lo tanto se deja en libertad a las personas. Y aquí tendríamos que ser demasiado objetivos. ¿Por qué? Porque yo sé que desde casa estás diciendo, ¡ay no! Pues entonces ese debido proceso pues está mal, ese debido proceso ¿de qué sirve si al final van a dejar libre a las personas? Pero no hay que verlo de esa forma. Hay que verlo como la oportunidad de hacer bien las cosas. Es decir, que las personas que se encargan de cuidar todas esas reglas hagan bien su trabajo, porque no es responsabilidad de los jueces. El juez sí hace su trabajo. El juez dice, yo analizo y si hay algo mal, la persona tiene que ser libre. Entonces, si todas las autoridades desde el inicio hicieran bien sus funciones, cumplieran con las reglas, habría un debido proceso. Entonces, eso es en las detenciones. Y el debido proceso también está durante la investigación y durante la etapa del juicio. ¿Esto qué significa? En la investigación, la fiscalía investiga. ¿Qué investiga? ¿Cómo sucedió el delito? Porque ya lo detuvieron. Entonces la fiscalía acusa a la persona de haber cometido un delito, pero tiene que probarlo. Entonces, en esta parte de la investigación hay reglas para buscar las pruebas, hay reglas para hacer esa investigación. Entonces, aquí también hay debido proceso. Si esa investigación se hace mal, si en esa investigación se rompen las reglas, entonces se falla el debido proceso y el asunto ahí podría detenerse. ¿Ok? Y ahora, durante el juicio. Bien, el juicio tiene sus audiencias, el juicio tiene sus oportunidades, tiene sus etapas y cada una de ellas, ¿qué crees? También tiene reglas. ¿Y qué hay que hacer con las reglas? Legalmente hablando, hay que cumplirlas. Entonces, esas etapas del juicio también tienen que hacerse tal cual la ley lo establece. Si algo se hace diferente, entonces estamos yendo en contra del debido proceso y eso puede hacer que ese juicio se tumbe, se caiga, termine de alguna manera. Ahora, el segundo derecho que vamos a analizar en esta cápsula es la presunción de inocencia. Y ya este término nos va dando una idea de a qué se refiere. Se presume, se cree, se piensa que la persona es inocente. Esto es un derecho fundamental, porque aquí en México la persona siempre primero
se va a presumir inocente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para decir, ay no, esta persona no es inocente, esta persona sí cometió el delito, esta persona sí merece cumplir una pena por el delito? Bueno, hay que cumplir con todo un proceso penal, hay que cumplir con el debido proceso que acabamos de mencionar. Es decir, hay que comprobarlo, hay que investigar, hay que reunir las pruebas, hay que enseñarle esas pruebas al juez. El juez tiene que analizar y valorar esas pruebas para al final dictar una sentencia en donde ya se pueda decir ahí que efectivamente la persona es culpable, que efectivamente la persona ha cometido el delito del cual es acusado. Pero fíjate esto tan importante, después de todo el trámite hasta la sentencia es cuando podemos decir que una persona sí fue, que una persona sí es culpable. Antes de eso, no. Antes de eso solamente decimos que la persona probablemente cometió un delito, que la persona presuntamente estuvo en el hecho delictivo. Ahora sí que esto es como las novelas y las películas. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí en México sí, también eso sucede. Esa es la presunción de inocencia. Hasta aquí hemos visto dos de los derechos de las personas detenidas. Faltan muchos otros por abarcar que en nuestra siguiente cápsula te los estaremos indicando. Si de estos tienes alguna duda o algún comentario, por favor envíalo a través de nuestras redes sociales, que ten por seguro que los vamos a atender. Y también, si te sientes identificado o algún conocido, algún amigo o algún familiar está atravesando por alguna de estas situaciones, compártele la información porque esto, por supuesto que suma. Y recuerda que desde el Colegio de Especialidades Jurídicas, esto fue Legalmente, donde hablamos derecho.